¿Y si te dijera que el conflicto entre Irán e Israel no es simplemente un tema geopolítico moderno, sino algo que fue anunciado hace más de 2500 años? ¿Y si te dijera que hay un capítulo entero en la Biblia que describe, con detalle sorprendente, una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos días? No es una teoría moderna. No es una interpretación simbólica tirada de los pelos. Es una profecía escrita palabra por palabra en uno de los libros más antiguos de la Biblia hebrea, el libro del profeta Ezequiel. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que uno de los nombres que aparecen en esa coalición es Persia. Y Persia, históricamente, es lo que hoy conocemos como Irán. Vivimos en una época en la que el pasado y el presente están conectados por algo más que historia, por propósito. Mientras los titulares nos muestran amenazas, ataques, represalias y tensiones internacionales, las escrituras parecen describir algo más profundo que una simple escalada militar. Hoy vamos a mirar esa profecía detenidamente. Vamos a conectar los puntos. Y al final, tú decidirás si lo que estamos viendo en el mundo ya estaba escrito desde hace siglos. La Biblia no solo habla del pasado, también habla del futuro. Y aunque muchos la ven únicamente como un libro religioso, quienes se sumergen en sus páginas descubren algo más. Una línea de tiempo. Un mapa profético que, si se observa con cuidado, revela eventos que aún no han ocurrido, o que quizás están ocurriendo frente a nuestros ojos. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han considerado que las guerras, los desastres naturales y las alianzas entre naciones son simples consecuencias políticas o ambientales. Pero en la visión bíblica, todo eso forma parte de un escenario mayor. Un escenario donde Israel, una nación pequeña, rodeada de enemigos, es el centro de un conflicto espiritual que atraviesa siglos. En el capítulo 38 de Ezequiel encontramos una visión que comienza así. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Y a partir de ahí se despliega una lista de reinos y naciones que se levantarán en los últimos tiempos para atacar a Israel. Persia está en esa lista. Cuz también. Fut, Magog, Mesec, Tubal. A simple vista parecen nombres antiguos, quizás irrelevantes hoy. Pero al traducir esos nombres a las naciones actuales, la imagen se vuelve muy distinta. Y lo que parecía simbólico comienza a parecer profético. Para entender esta profecía correctamente, tenemos que comenzar con lo más importante, la geografía bíblica. Empecemos con Persia. Persia fue una potencia mundial durante siglos. El imperio persa dominó gran parte del Medio Oriente, Asia y el norte de África. No fue una nación menor, fue una superpotencia. Hoy, esa tierra se conoce como Irán. El nombre Irán fue adoptado oficialmente en 1935, cuando el gobierno solicitó a la comunidad internacional que dejara de llamarla Persia. Pero en términos históricos, culturales y geográficos, Irán es Persia. Esta no es una afirmación religiosa, es un hecho histórico documentado. Ahora, veamos a los otros actores de la profecía. Magog. Generalmente se asocia con regiones del norte del Mar Caspio. Algunos estudiosos creen que representa partes de Rusia o las naciones del Asia Central. Mesec y Tubal, ubicadas en lo que hoy sería Turquía o parte del Cáucaso. Kush, representa regiones de África como Sudán o Etiopía. Fut, usualmente asociado a Libia o el norte de África. Lo interesante es que muchas de estas naciones han tenido o tienen hoy una postura hostil o ambigua respecto a Israel. En Ezequiel, todas estas regiones
forman una coalición unificada bajo el liderazgo de Gog, una figura geopolítica que moviliza fuerzas para atacar a Israel como una nube que cubre la tierra. Este no es un ataque casual, es una invasión planificada. ¿Y si las tensiones actuales entre Irán e Israel, el papel de Rusia, los movimientos en África, son más que coincidencias? ¿Y si la Biblia ya nos dijo que esto pasaría? Vamos al texto directamente. Ezequiel 38 dice: «Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. En aquel día subirán palabras a tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente». El lenguaje es claro. Se trata de un ataque inesperado, dirigido a un Israel aparentemente en paz, confiado. Pero el mismo pasaje aclara que este evento es conocido y permitido por Dios, quien usará esta invasión para mostrar su gloria. «Y mi furor subirá en mi rostro, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel». Luego habla de terremotos, caos, confusión en las tropas invasoras y juicio directo desde el cielo, fuego, pestilencia y sangre. Este no es un conflicto como los demás. Esta es una guerra donde la intervención de Dios es visible, directa, sobrenatural. ¿Y por qué ocurre? Porque esta coalición no solo ataca a Israel, está desafiando el plan de Dios. En esta visión, Israel no es simplemente una nación más, es el epicentro de la historia profética. Muchos, al leer Ezequiel 38, se enfocan únicamente en lo militar, en los ejércitos, los nombres de las naciones, el ataque y la defensa. Pero el texto revela algo más profundo. Esta guerra no es simplemente un conflicto territorial, es una batalla espiritual. La coalición liderada por Gog representa algo más que enemigos humanos. Representa la rebelión sistemática de las naciones contra Dios. El ataque contra Israel no es solo una agresión contra un país, sino una oposición directa al pueblo del pacto, al plan redentor de Dios para la humanidad. En la Biblia, las guerras físicas muchas veces simbolizan realidades espirituales. Babilonia no solo fue un imperio, sino también símbolo de arrogancia humana. Egipto no fue solo una potencia militar, sino un símbolo de esclavitud espiritual. Gog, entonces, no es solo un líder político, es también un arquetipo del anticristo, una figura de poder que aglutina fuerzas para destruir lo que representa a Dios en la tierra. Y por eso, esta guerra profética tiene una dimensión cósmica. Israel, aunque pequeño en tamaño, tiene un peso espiritual gigantesco. A través de Israel vinieron los profetas, las promesas, las escrituras y el Mesías. Por eso el conflicto no es nuevo, es antiguo. Es el mismo que comenzó en el Edén, que se manifestó en el Éxodo, en la cruz, y que tendrá su clímax en los últimos tiempos. Una guerra donde no solo se enfrentan armas, sino voluntades eternas. ¿Estás viendo solo lo que pasa en las noticias o lo que está ocurriendo detrás del telón? En las últimas décadas, Irán ha adoptado una postura clara: oposición total a Israel. Desde el discurso oficial de sus líderes hasta el financiamiento de milicias armadas en el Líbano, Siria y Gaza, el mensaje es uno solo: Israel debe desaparecer. Y esto no es nuevo. Es una constante desde la Revolución Islámica de 1979. Irán no solo se posiciona como enemigo militar, sino como un actor mesiánico, convencido de que está cumpliendo un destino religioso al enfrentar a Israel. Israel, por su parte, responde con tecnología avanzada, inteligencia militar
y alianzas estratégicas con potencias como Estados Unidos. Pero la tensión sigue creciendo. Cada dron derribado, cada misil lanzado, cada declaración, es una pieza en un tablero profético que se va armando poco a poco. Rusia, posible Magog, también ha aumentado su presencia en Medio Oriente. Y el norte de África, representado por nombres como Fut y Kush, continúa siendo inestable, propenso a conflictos y alianzas inesperadas. Algunos se preguntan si Ezequiel 38 ya está ocurriendo. ¿Será que estamos viendo el inicio de esa gran coalición? ¿O es solo una sombra, una preparación para lo que vendrá en los próximos años? Lo que es seguro es que los actores ya están en el escenario. Las líneas están dibujadas. Y el reloj no se ha detenido. Cuando miramos atrás y vemos que una profecía escrita hace más de 2 milenios describe con claridad una situación que hoy está en los titulares, solo hay 2 opciones. O es una coincidencia increíble, o es la evidencia de que estamos viviendo en tiempos proféticos. La Biblia no nos da fechas, pero nos da señales y nos advierte que cuando veamos estas cosas comenzar a suceder, debemos levantar la vista, porque la redención está cerca. Si Ezequiel 38 está comenzando a cumplirse, entonces lo que viene después, Ezequiel 39, el juicio final, la restauración del pueblo de Dios, también ocurrirá. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Estás preparado? No preparado militarmente, no preparado políticamente, preparado espiritualmente. Porque si este conflicto es parte del cumplimiento profético, entonces lo que sigue es el regreso del Rey. Y cuando eso ocurra, no habrá más avisos. Solo quedará una cosa: estar del lado correcto de la historia eterna. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema te ha tocado en algún nivel. Tal vez porque lo estás viendo reflejado en las noticias. Tal vez porque algo dentro de ti sabe que lo profético ya está en marcha. Por eso quiero invitarte a seguir profundizando. Aquí en pantalla tienes 2 videos más. No hablan directamente de profecía, pero si este te atrapó, esos te van a interesar aún más. Haz clic, explora, porque a veces las respuestas no están donde todos miran, sino donde pocos se atreven a buscar. Y recuerda esto: no estamos viviendo tiempos normales, estamos viviendo historia profética en tiempo real.